Hablar de algo que es muy interesante, y es que gracias a un convenio rubricado entre el Ayuntamiento de Córdoba y también la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, la empresa municipal Emaxa y la Universidad de Córdoba van a analizar las aguas residuales de nuestra Córdoba para detectar la presencia en ellas de coronavirus. Hoy están con nosotros María Ángeles Martín, catedrática de Ingeniería Química. Muy buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes, ahí andamos. Y Carmen Michan, que es profesora titular de Bioquímica de la Universidad de Córdoba. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias a ambas por estar con nosotros. Bueno, vais a ser parte protagonista de todo este proyecto que empezó a gestarse cuando llegó el coronavirus a nuestro país, a nuestra ciudad, y una idea que partió de la propia Universidad de Córdoba. Y bueno, pues quiero que nos contéis en qué consiste exactamente, en qué van a consistir esos análisis, cómo vamos a detectar el coronavirus, pero si os parece empezamos por el principio y me contáis cómo surge la idea de hacer todo esto. Bueno, pues la idea, evidentemente tengo que echarle la culpa a Carmen. Carmen me llama un día y me empieza a mandar información, artículos, publicaciones en las que se ve cómo pandemias anteriores han sido detectadas a través de aguas, como esta está empezando a ser detectada, están buscando restos del virus, restos del SARS-CoV-2 en las aguas residuales, y decide que como suelo trabajar en aguas residuales, que a lo mejor podíamos hacer un tándem ahí para intentar buscar, pues como ella ve con el microscopio, a lo molecular, el virus. Entonces, en aquel momento no sabíamos si era virus o eran partículas de virus, como ahora ya parece que se ha demostrado, pero que os lo cuente ella. Pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Porque eso para el personal de a pie es ciencia ficción, que vamos a encontrar en las aguas residuales. Bueno, pues evidentemente nosotros cuando nos infectamos, demos síntomas o no demos síntomas, producimos virus dentro de nuestro cuerpo. Igual que los producimos, los excretamos. Bien por la orina, bien por las heces, y esos virus terminan en las aguas residuales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se ve que cuando los excretamos, parece ser que ya lo que excretamos no son los virus enteros, sino son pequeñas partículas virales. La suerte que tenemos con el virus SARS-CoV-2 es que aunque se multiplica muy rápidamente, también es un virus que se degrada rápidamente. Entonces, pues llegan a las aguas residuales y somos capaces, o empezaron, de hecho, los primeros que lo intentaron determinar fueron los holandeses y vieron que podían determinar partículas de este virus en aguas residuales. Y no solamente que las podían determinar, sino que como detectaban las partículas antes de que las personas dieran ningún síntoma de la enfermedad, e incluso podían detectar partículas de personas que no daban síntomas posteriormente, veían el número de infectados que iba a haber unas semanas después de la detección de las partículas. Es decir, ellos podían correlacionar el número de partículas en las aguas con el número de infectados que aparecían una semana después. Entonces, pues esto fue a principios de marzo, por ahí, cuando aparecieron las primeras publicaciones. Y entonces lo propusieron como una forma de ver el número de infectados que había en determinadas zonas de población, ¿no? Controlando sus aguas residuales. Y bueno, nosotros empezamos a trabajar con los protocolos que había y planteamos un proyecto a la Junta de Andalucía para determinar pues, la presencia en las aguas de nuestro entorno, porque evidentemente las condiciones no son exactamente iguales, porque aquí, pues, por ejemplo, la temperatura ahora mismo es mucho más alta, en teoría eso facilitaría la degradación, y también, por ejemplo, el contenido de otros contaminantes de las aguas pues no es exactamente el mismo. Bueno, la toma de muestras, ya, dime, perdona. No, iba a decir que es que las aguas residuales de cada municipio son únicas, es como si tuvieran su huella, y entonces en cada municipio hay que hacer una determinación propia para tener un nivel, digamos ahora mismo, por ejemplo, de base en el que no hay, por ejemplo, Córdoba, en estos momentos no se están detectando casos, y a partir de ese momento poder decir cuándo es un verdadero positivo o no. Eso también tiene influencia en la determinación, no solo el que técnicas moleculares como tan avanzadas como es el aislamiento del ARN y las PCR, que tanto se han oído nombrar, sean capaces o no de encontrar esas partículas del virus. Las características de las aguas, insisto, son propias de cada municipio.
Decíamos que la toma de muestras ya ha empezado, comenzaba en el mes de julio, nos acabas de informar de que por ahora no se ha detectado coronavirus en las aguas residuales de Córdoba. De la toma de muestras se encarga EMACSA. No sé si tenéis información de dónde se están tomando, porque supongo que no irán todos a la golondrina. Para determinar y poder saber de dónde viene habrá que tomarlas más cerca de las casas, ¿no? ¿Cómo se hace? Evidentemente, si todo va al agua residual y acaba en la golondrina, posibles casos quedarían muy diluidos. Claro. No obstante, la golondrina es uno de los puntos de muestreo, la entrada a la depuradora, pues por el punto de unión, ¿no? Pero Córdoba, como sabéis, tiene el río en mitad de la ciudad, no es exactamente la mitad, pero hay dos márgenes, uno a la izquierda en la que se va a tomar una muestra, se está tomando una muestra, y en la margen derecha, porque hay más densidad de población, otras dos muestras. A la salida de la depuradora, para garantizar que además la propia depuradora elimina todas estas partículas, porque no son más, llamémoslo, que alimento para las bacterias que degradan en la depuradora, y garantizar que la comunidad de regantes que después se abastece de esa agua tratada esté libre de esas partículas. Entonces, como ya te digo, para prevención de la aparición del coronavirus, dos márgenes del río, con una muestra en la margen izquierda, dos en la margen derecha y una en la entrada de la depuradora. Eso es ahora mismo. Si empezara a haber un rebrote, un número mayor de casos, evidentemente habría que ir pues como un árbol, yendo por las ramas hasta encontrar o detectar, aislar un poco más los focos. Exactamente, por barrios, por calles, incluso por bloques, si se diera el caso. Una vez que EMACSA recoge las muestras, la lleva a la Universidad de Córdoba, ¿y qué hacéis con ellas? En la Universidad de Córdoba han puesto a nuestra disposición un laboratorio de bioseguridad 2, puesto que el SARS-CoV-2 es un virus infeccioso y bueno, en las aguas residuales de por sí tienen otras muchas bacterias y contaminantes que podrían ser aún más infecciosas que las partículas del virus que estamos encontrando. Sí, porque ¿nos podemos contagiar con esas partículas de virus? No en principio, no, pero sí con hepatitis u otras... Cualquier otra... Otros virus. Otros virus o bacterias que sí que están en las aguas. Entonces el personal evidentemente va a trabajar con todas las medidas de seguridad en un laboratorio de bioseguridad. Además el personal se encuentra vacunado y preparado y además son especialistas en este tipo de determinaciones. Además, hay un protocolo. Además, justo al mismo tiempo que poníamos en marcha este proyecto, también dentro de la universidad se organizaba un equipo COVID que se ofreció para hacer los test de diagnóstico. Entonces, este equipo, que está liderado por el doctor Juan José Garrido Pavón, que es la tercera parte de este proyecto, que no está aquí, pues nos hemos unido los tres para establecer los protocolos y determinar digamos, las partículas de virus. El profesor Garrido, Juanjo Garrido, también seguimos estando disponibles en el equipo COVID, del que yo también formo parte, para, en el caso de que tengamos algún tipo de rebrote, podamos también incorporarnos para hacer los test de diagnóstico a personas. Es que una de las patas, de las 4 patas de este acuerdo es la Consejería de Sanidad, y está la parte de prevención, que sería la parte que nosotros estamos ahora mismo intentando desarrollar y lanzar, y luego está la parte de detección en humanos. Eso ya es cuando evidentemente hay un síntoma y se hace una PCR. No son independientes. Sanidad al final coordina un poco toda la información que se les va a suministrar. Hablaba el consejero de Sanidad en la presentación de esta firma de convenio, Jesús Aguirre, de que se iba a realizar también un estudio cartográfico. Íbamos a determinar a la población, íbamos a estudiarla en función de edad, sexo, componentes demográficos. ¿Cómo se va a hacer eso exactamente? Creo que es muy importante para también determinar en qué puntos de la ciudad hay más riesgo que en otros, ¿no? Nosotros nos tenemos que coordinar una vez que empiece esto de una forma más rutinaria, porque insisto que estamos en los momentos preliminares del proyecto, a coordinarnos con ellos, a esta información que nosotros encontramos y de la que ellos dispongan, pues unirla, casarla. Ahora mismo en Córdoba no hay casos, pero sí que he visto, porque sí que nos los enseñaron, los mapas cartográficos, donde tienen por colores allí densidades de población y de edad. Localizadas sobre todo, pues eso, residencias, que pueden ser un poco foco, por ser personas sensibles, y si hubiera un rebrote evidentemente habría que ir buscando
esos núcleos poblacionales primero. Claro, con el objetivo de proteger a la población más sensible, en este caso, ¿no? Es que puedes prever con una semana de antelación si vas a necesitar distintas plazas, por ejemplo en la UCI o plazas en los hospitales. Entonces, dependiendo de dónde venga el foco, dependiendo de las características de la población, de dónde venga el foco, pues puedes un poco prever los requerimientos sanitarios. Por ejemplo, en Alemania han llegado a localizar el foco hasta el mismo edificio, es decir, hasta la puerta del edificio. Esa es la situación ideal, ¿no? Claro, eso es lo que pretendemos, es decir, empiezas por el global y si te da positivo, puedes ir mirando las distintas ramas hasta determinar pues, el espacio poblacional más pequeño que pueda. Entonces es posible que se den, que en un momento determinado pues podamos aislar o se puedan aislar, por ejemplo, distintas zonas de residencias o de urbanizaciones pues muy concretas. Se habló en algún momento del confinamiento, de confinamiento medieval, o sea, no teníamos medios para detectar. Esto sería pues una herramienta para intentar que no fuera un confinamiento masivo como el que hemos estado, llamémoslo, sufriendo para prevención. Llamémoslo porque ha sido así. Llamémoslo sufriendo porque tampoco hay que entender que no había medidas, ¿no? U otras herramientas. Esto aporta eso, herramientas para facilitar que la vida siga, que es la idea. Para eso la ciencia está al servicio de la sociedad. Claro que sí. Bueno, desde que llega la muestra hasta que determinamos sí o no presencia de coronavirus en esa muestra de aguas residuales, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo necesitáis? Bueno, si está todo puesto en marcha, yo creo que en 24 horas podemos determinar la presencia. Ten en cuenta que no solamente, que esto no va a ser un positivo o negativo, es decir, que no es como un test de diagnóstico que te dicen si estás infectado o no. Nosotros no solamente vamos a llegar ahí, sino vamos a decir hay y cuántas partículas hay. Entonces, ¿lo de la cantidad es importante? Tremendamente importante. A ver, ¿por qué? Porque la cantidad es proporcional, el número de partículas, número de casos. Entonces, evidentemente, no es lo mismo que te digan que vas a tener 30 casos como que vas a tener 3.000. Está relacionado de esa huella al principio de las aguas, porque es que no hay 3 casos, tengo una evolución y hay una proporción. Hemos hablado aquí mucho en este programa de la carga viral. Sí. ¿Está relacionada la cantidad de personas que tienen coronavirus con la carga viral y esas partículas o es independiente? ¿A más partículas, más personas infectadas? ¿No puede ser menos personas infectadas con más carga viral o no? Sí, pero vamos a ver, aunque sea así, la cantidad de virus global es la misma. Ajá. Entonces, la capacidad de infección prácticamente es la misma. Evidentemente, no todo el mundo tiene la misma carga viral. Se ha hablado de los supercontagiadores, a lo mejor una persona era capaz de infectar a mucha gente, era capaz de expulsar, excretar mucha carga viral. Al final lo que queremos cuantificar es eso. ¿Y qué crees que será mejor, un supercontagiador o 10 contagiadores moderados? Ahí me pierdo. Pues posiblemente sea igual, porque la cantidad de virus que vaya a haber alrededor pues va a ser muy similar. El problema es que esto es lo que se llama una progresión geométrica, es decir, que no es 1 y 1 y 1, sino es 1, 2, 4, 8, es decir, vamos multiplicando. Entonces, la capacidad que nos puede dar esto de detectar el número de casos cuando es muy pequeño y poner entonces pues las medidas necesarias, o por ejemplo simplemente hacer los test, las PCR para determinar quién está infectado y quién no, puede determinar que la enfermedad no se expanda. Esto igual se sale de vuestro ámbito de actuación, puesto que analizáis las muestras, pero estáis metidas en el protocolo, igual sabéis qué se va a hacer en el momento que se detecten esas partículas de virus, empecemos a rastrear y lleguemos a una zona concreta de Córdoba. ¿Cuáles son las medidas que las autoridades van a determinar? Evidentemente eso es competencia de las autoridades, nosotros lo único que podríamos hacer sería asesorar, pero entender que nosotros hacemos determinación, no política sanitaria. Incido un poquito más, ¿cuál sería vuestro asesoramiento en este sentido? Pues los famosos rastreadores, ahí entrarían los famosos rastreadores, ahí lo que... Bueno, aquí la solución es test, test y más test, es decir, tienes que detectar los infectados
temprano para poder aislarlos y que no multipliquen. Eso sería lo lógico, que suponemos que es lo que se debe hacer. Evidentemente una colaboración de la población, porque aparte de mantener las medidas de distanciamiento, que son evidentes, pero hay muchas personas que se han detectado como asintomáticas que verdaderamente luego sí han confesado que han tenido algún síntoma. Observarse, una detección temprana es muy importante para no estar en contacto pues, con el día a día, con un supermercado, con un paseo del perro, con más personas a las que infectar. Para esa proporción de 1 a ¿cuántos? Se hablaba en esta pandemia de que ha sido de 1 a 3 de promedio. Unos habrán sido más, otros habrán sido menos, pero la idea es que no fuera, que no pasara esa cadena. Bueno, tenemos 6 meses por delante porque este convenio se ha firmado para 6 meses con un presupuesto, la verdad es que muy ajustado, muy asequible para instituciones públicas, 65.000 euros, prorrogable quizá en el tiempo, ¿cómo lo veis? Sí, es prorrogable. Sí. Hemos hablado en algunos momentos entre distintos investigadores de cuánto tiempo podría durar esta situación y un año vista es fácil, porque tiene que pasar una anualidad, un invierno, a ver cómo responde la población, a ver cómo se inmuniza la población, a ver cómo y hasta con qué velocidad llegan las vacunas y se ponen las vacunas. Tú que eres más experta en este tema, pero menos... Yo creo que tiene que pasar el invierno. Tiene que pasar el invierno, tenemos que ver además la eficacia de las vacunas, porque posiblemente, bueno, yo no soy experta en vacunas, pero bueno, todos tenemos, por ejemplo, el caso de las vacunas de la gripe, que pueden ser, pues son estacionales. Este parece ser que quizá el periodo de inmunidad sea un poco mayor, pero y luego que como te comentaba antes, no es que necesitemos vacunas para todos los andaluces, es que necesitamos vacunas para toda la población mundial. Entonces, pues hay que elaborar esas vacunas. Y luego, pues evidentemente, pues tendremos que hacer una vacunación razonada y dirigida. Evidentemente se deberán empezar a vacunar primero nuestros mayores, que son los que están más expuestos, o las personas que tengan cualquier otro tipo de riesgo. Y una vez que pase eso, pues iremos vacunándonos poco a poco hasta llegar a la inmunidad grupal, la inmunidad de rebaño. Hay que insistir en que podemos hacer una vacunación local, una vacunación en España, pero que tiene que ser una vacunación global, a nivel mundial. Sí, tenemos fronteras abiertas, claro. La movilidad hoy en día es la base de la economía, entonces necesitamos eso, que sea global y asequible a todos. Bueno, pues tenemos muy claro el proyecto que tenemos por delante, investigadores en general de la Universidad de Córdoba trabajando con AINCO para ello, para determinar la presencia del virus en nuestras aguas residuales. Estamos seguros de que vais a hacer una gran labor y vais a ayudar a la población cordobesa a sentirse un poquito más segura y por lo menos eso, con una semana antes una semana de antelación, conocer en qué punto nos encontramos. Estaré muy pendiente y si os tengo que volver a llamar, pues os volveré a llamar para que me contéis cómo vais. Tenéis un verano por delante un poquito trepidante, ¿no? Llevamos un confinamiento un poquito trepidante. Bueno, pues que sea para bien. Exactamente, este año aquí no para nadie. María Ángeles Martín, catedrática de Ingeniería Química de la Universidad de Córdoba, y Carmen Micha, profesora titular de Bioquímica de la Universidad de Córdoba. Gracias por habernos atendido y bueno, pues a continuar trabajando por Córdoba en este caso. Estamos muy orgullosos de vosotros, estáis haciendo una gran labor. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros